El sol ardía sin compasión sobre el Gólgota. 3 cruces se alzaban contra el cielo, y el aire estaba cargado de polvo, sudor y un silencio inquietante roto solo por los murmullos de la multitud. A un lado, un hombre colgaba retorciéndose de dolor, con el rostro marcado por años de pecado y huida. Sus manos atadas a la madera eran el final de un camino lleno de robos, traiciones y noches sin paz. A pocos metros, en la cruz del centro, estaba Jesús. Sus ojos, aunque agotados por el sufrimiento, no mostraban odio ni desesperación, sino una compasión que desarmaba. El ladrón había oído rumores sobre él, pero nunca se había detenido a escucharlos. Ahora, con la muerte acercándose, sentía que esa mirada penetraba más allá de sus crímenes. No lo sabía aún, pero antes de que el día terminara, sus cadenas invisibles se romperían, y su destino eterno cambiaría para siempre. El ladrón respiraba con dificultad. Cada palabra era un esfuerzo, pero el silencio lo quemaba más que el dolor. A su otro lado, el segundo criminal lanzó insultos a Jesús. «Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros», gritó con rabia. El primer ladrón lo miró y con voz quebrada respondió: «¿Ni siquiera ahora temes a Dios? Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero Él no ha hecho nada malo». Jesús mantuvo su mirada en él, sin pronunciar palabra todavía. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de un reconocimiento que el ladrón no había sentido jamás. Con un hilo de voz, se atrevió a decir: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Apenas terminó la frase, sintió que acababa de abrir su corazón por primera vez en toda su vida. Y esperaba, aunque no sabía qué respuesta recibiría. Jesús giró la cabeza hacia él. A pesar de la corona de espinas y la sangre que le cubría el rostro, sus ojos eran claros y firmes, como si atravesaran la oscuridad que lo rodeaba. «Hoy estarás conmigo en el paraíso», dijo con una voz suave, pero que resonó como un trueno en el alma del ladrón. No hubo condiciones, no hubo recordatorio de sus crímenes, solo una promesa directa y eterna. En ese instante, el peso que había cargado durante toda su vida se desmoronó. El miedo a la muerte, que minutos antes lo asfixiaba, comenzó a desvanecerse. Cerró los ojos y por primera vez desde su infancia sintió paz. La cruz ya no era solo un instrumento de castigo, se había convertido en el puente hacia un destino que jamás habría imaginado. Aquel día, el ladrón no ganó su libertad física, pero encontró algo infinitamente mayor. Entre la multitud, algunos soldados romanos se burlaban, ajenos al peso de las palabras que Jesús había pronunciado. Pero no todos permanecían indiferentes. Un centurión, acostumbrado a presenciar ejecuciones sin inmutarse, sintió un escalofrío. No entendía por qué, pero aquella breve conversación entre un hombre moribundo y el crucificado del centro le había tocado más que cualquier grito de batalla. Cerca de allí, una mujer se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. No conocía al ladrón, pero en su mirada vio un reflejo de lo que ella misma sentía, una esperanza que desafiaba la lógica. El cielo comenzaba a oscurecerse antes de tiempo, y una tensión invisible parecía envolver el lugar. Algunos se miraban entre sí con inquietud, sin saber que estaban presenciando el instante en que una sola frase había abierto las puertas del paraíso, y nadie que lo oyera volvería a ser el mismo. El ladrón respiraba con dificultad, pero ya no luchaba contra el dolor. Cada punzada en su cuerpo le recordaba que su tiempo era corto, y sin embargo, la promesa de Jesús resonaba en su mente como un canto que lo sostenía. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No podía explicarlo, pero el miedo que lo había acompañado desde el amanecer se había desvanecido. Cerraba los ojos y trataba de imaginar ese lugar, no como una ciudad lejana, sino como un hogar al que siempre había pertenecido sin saberlo.
Por primera vez en años, no se sentía sucio ni indigno. Algo dentro de él le decía que ya no era el ladrón, sino un hombre perdonado. Mientras el mundo a su alrededor se llenaba de oscuridad, en su interior crecía una luz suave, como un amanecer que se acercaba, y que nada ni nadie podría apagar. El viento se levantó, arrastrando polvo y fragmentos de paja que giraban en el aire. El ladrón abrió los ojos y buscó a Jesús. Lo encontró mirándolo, no con lástima, sino con una fuerza que parecía atravesar la misma muerte. No hubo palabras. No eran necesarias. En ese cruce de miradas, el ladrón entendió que la promesa no era un simple consuelo. Era una certeza sellada. Sintió que todo lo que había sido, cada error, cada noche oscura, quedaba atrás. Solo quedaba ese instante, y en él, la seguridad de que su vida, aunque breve y rota, no había sido invisible para Dios. El dolor físico seguía allí, pero ya no lo dominaba. Lo único que importaba era seguir sosteniendo esa mirada hasta el último aliento. Y en lo profundo, supo que cuando cerrara los ojos, sería para abrirlos en el lugar que Jesús le había prometido. La oscuridad se intensificó y un silencio extraño cayó sobre el Gólgota. Incluso los murmullos de la multitud se apagaron, como si el mundo contuviera la respiración. El ladrón escuchó el gemido del otro criminal, pero ya no le prestó atención. Toda su conciencia estaba fija en Jesús. Un trueno retumbó a lo lejos, y algunos soldados intercambiaron miradas nerviosas. El centurión, sin apartar los ojos de la cruz central, sintió un peso en el pecho que no sabía nombrar. La mujer que antes había observado al ladrón se arrodilló, comprendiendo sin palabras que algo sagrado estaba ocurriendo. En medio de aquel silencio denso, el ladrón sintió que su propia respiración se volvía más lenta. No era miedo, era la calma de quien sabe que, más allá de la muerte, alguien lo espera. Y en lo más profundo, escuchaba aún el eco de esas palabras. Conmigo, en el paraíso. El dolor se volvió distante, como si el cuerpo ya no le perteneciera del todo. El ladrón sintió que cada respiración era un paso más hacia un horizonte invisible. Mantuvo los ojos en Jesús, que aunque agonizaba, parecía sostenerlo con su sola presencia. Un rayo de luz se filtró entre las nubes negras, iluminando por un instante la cruz central. Para el ladrón, fue como una señal. Estaba cerca. Jesús, susurró, apenas audible. No pidió más. No necesitaba más. El maestro, con esfuerzo, giró la cabeza y lo miró una última vez. Esa mirada fue como un sello, una llave que abría la puerta prometida. El ladrón exhaló lentamente. Su rostro, marcado por años de culpa y pecado, quedó en paz. En ese momento, el paraíso dejó de ser una promesa futura y se convirtió en su presente eterno. Apenas el ladrón cerró los ojos, un estruendo sacudió la tierra. Las rocas se resquebrajaron y un murmullo de miedo recorrió a la multitud. El cielo, ya oscurecido, se tornó de un tono profundo, como si la creación misma estuviera de luto. El centurión, con el rostro pálido, murmuró: verdaderamente, este hombre era justo, y él el Hijo de Dios. La mujer que había observado al ladrón dejó caer lágrimas silenciosas. No lloraba solo por la muerte, sino por la extraña certeza de que no era un final. En lo invisible, el alma del ladrón cruzaba un umbral que nunca antes había imaginado. No llegaba con cadenas ni con vergüenza, sino con una bienvenida que lo envolvía como un abrazo eterno. Y mientras en la tierra reinaba la confusión, en el cielo se celebraba el regreso de un hijo perdido que, en sus últimos minutos, había encontrado su hogar. En un lugar sin dolor ni sombras, el ladrón abrió los ojos. Ante él, un jardín inmenso se extendía bajo una luz que no provenía del sol.
El aire estaba cargado de una paz indescriptible, y cada paso que daba parecía borrar para siempre el peso de su pasado. Entonces lo vio. Jesús, de pie, esperándolo. Ya no había heridas en su cuerpo, solo la gloria de aquel que venció la muerte. «Te lo dije», dijo el maestro con una sonrisa que lo llenó todo. «Hoy estarías conmigo». El ladrón cayó de rodillas, no por miedo, sino por gratitud absoluta. Comprendió que no había llegado allí por lo que había hecho, sino por lo que Jesús había hecho por él. En ese instante, supo que el paraíso no era solo un lugar, era estar con él, y que esa promesa, hecha en una cruz, sería eterna.